hagan. El peor error que uno puede cometer es nunca tratar. Traten, empiecen pequeños, prueben la idea y una vez tengan prueba de que la idea es exitosa, todo va a fluir, ¿no? Nosotros lanzamos Animal Político en Twitter y operamos por un año en Twitter sin ganar nada, pero sin gastar mucho, para probar el concepto de que había una marca que hablara de política, que hablara de temas importantes, pero que pudiera conectar con una generación más joven. Y una vez tuvimos prueba de que eso iba a funcionar, ahí sí invertimos grande en Animal Político. Y creo que eso, hoy día las tecnologías, la flexibilidad que existe con estas, creo que te permiten hacer ese tipo de cosas. Probar pequeño, probar el concepto y después seguir. Globales. Lo que es similar es, en ambos lugares estamos muy enfocados en la audiencia de los millennials, que es la generación de 18 a 34 años. Y en Animal Político aprendimos unas lecciones muy valiosas de cómo generar engagement, de cómo hablarles, de cómo llegarles. Una de las grandes lecciones es, como medios de noticias tenemos que ir a donde están ellos. En Animal Político eso fue una de las grandes lecciones que aprendimos al principio. Así funcionaba para ver si podíamos generar un poco de tracción. Y ese es el tipo de lecciones que nos han servido mucho, la habilidad de crear una comunidad, de generar diálogos alrededor de las noticias que están generando. Son cosas que aprendimos a hacer muy bien en Animal Político. Es decir, nosotros estamos creando una compañía de medios de ceros y es muy importante tener ese espíritu emprendedor, saber que está bien equivocarse, reconocer cuando uno se equivoca y corregir rápidamente, y ese es el tipo de cosas que son, creo, lecciones muy valiosas que podemos aplicar después para Fusion. El primer consejo es la pasión. Es decir, este es un campo nuevo, un campo donde está todo por descubrir. Entonces creo que lo único que puede motorizar buenas ideas y buenos proyectos es pasión. Hay mucha cosa en internet, pero también hay mucha basura. No tiene sentido hacer lo mismo que otros hacen. Yo creo que la clave está en ser originales. Los únicos proyectos que van a sobrevivir a lo largo del tiempo son los proyectos originales. La gente quiere saber qué pasa cerca de su casa, cerca de su hogar, del lugar donde vive. No competir con medios tradicionales que tienen toda una infraestructura, y el ofrecer un valor agregado, algo distinto, algo que otros medios, no, por alguna razón, no necesariamente tiene que ser por censura, puede ser porque no sepan hacerlo o no han descubierto ese nicho de información. ¿Qué espacios los grandes medios están dejando libres? ¿Qué es lo que no están atendiendo, ¿no? Un poco despistados por esa obsesión de la información internacional, pueden estar dejando un camino libre para que entren silenciosamente competidores pequeños que les quiten la influencia y el negocio del hiperlocal, que a mí me parece que es un mundo muy interesante y en el que yo veo una enorme posibilidad en España y en Latinoamérica para hacer proyectos que han de nacer con mucha humildad, aprovechando las herramientas gratuitas de la web, con redacciones virtuales, haciendo reuniones de redacción en un café, yéndose cada uno a hacer las historias a la calle y a publicarlas cada uno desde el ordenador de su casa. Pues mira, yo creo que los dinosaurios se extinguen. Los animales grandes, pesados, de movimientos lentos, no son capaces de adaptarse a los cambios radicales. Sobreviven las ardillas, ágiles, pequeños, que se adaptan con mayor facilidad, que pueden desplazarse en situaciones de crisis a gran velocidad de un lado para otro, que necesitan poca energía para sobrevivir.
Yo soy de las que creo que hay que hacer para aprender. Hagan, no importa dónde, pero hagan. Porque si no prueban, si no fracasan, si no aciertan, no importa dónde estén. O sea, si estoy en un estado de comodidad en un medio de comunicación, no estoy aprendiendo nada. Si estoy en un estado de comodidad en la vida, no estoy aprendiendo nada. Prueben, porque no importa dónde, hagan. Entonces depende mucho. Yo lo que digo siempre es que un pelado que está en la universidad, que hasta ahora no ha publicado un blog, está loco. Porque si lo que quiero hacer en la vida es esto y lo que quiero hacer es internet, porque os publique, no importa, creo un blog, no importa que lo lean 5, 6, todos tienen que estar ya publicados. Yo creo que muchos de los grandes proyectos de emprendimiento han sido hechos por gente que nunca había estado en medios de comunicación tradicional, lo cual a veces es una ventaja porque no aprenden mañas, digo yo. En otras es una desventaja, pues porque creo que en algunos casos se resbala, ¿no? Esto, pero entonces, a mí me gusta mucho la idea de James, que me parece que la gente, digamos la silla, solamente Juana y yo hemos pasado por medios tradicionales por bastante. Yo creo que el tema del emprendimiento es básicamente un tema de creatividad. El negocio de Internet no está inventado. Yo creo que un poco como James, yo creo que hay que experimentar. Internet, cuando uno se propone, digamos, lo que quiero y lo que me apasiona en la vida hacer es esto, pierde todo estado de comodidad porque no hay nada seguro. Es decir, no puedo ir a 10 maestrías, leer 38 libros, no sé qué, y todo lo que hiciste al otro día no te sirve para nada en la práctica. Oye, que algunas cosas, pero yo siempre tengo la idea de que si uno no experimenta y fracasa o experimenta y acierta, realmente no llega a ningún lado. Entonces, yo creo que los equipos deben ser distintos, deben estar hechos por gente muy analítica, otra gente muy creativa, otra gente que sabe de otras cosas, gente como yo que viene del arte, más el periodismo, sumada con gente como Juana que viene del derecho, más el periodismo, más Luisa que viene de negocios, más no sé qué, porque si no es insostenible. Digamos, Internet en mucho sí es la reunión de saberes. Así seamos 9 personas, tenemos que poder ser personas distintas, con miradas distintas, con experiencias distintas, que no siempre nos las consiguen los medios tradicionales. Los medios tradicionales no te enseñan nada de emprendimiento. Nada, absolutamente nada. Te enseñan a publicar 10 noticias al día y copiar 28 cables y a veces algunos muy buenos te ayudan en el proceso de formarte en investigación con editores buenos. Pero eso cada vez es más escaso por el nivel de producción numérica que no siempre está sustentado en calidad. El mensaje que me gustaría darle a los chicos es eso, el self-employment pasa. Y pasa porque yo ni siquiera soy periodista, amo el periodismo, pero yo sé, lo que hago es crónica, ¿no? Pero si el medio no te quiere, si tú vas a buscar chamba y no te la dan y todas las publicaciones no te dan la oportunidad, órale, crea la tuya, ¿no? O sea, ahorita vivimos en un tiempo en el que tú puedes agarrar una cámara y tienes un noticiero, agarras una grabadora y tienes un programa de radio. O sea, el único límite es lo que tú crees que traigas, ¿no? Chicos, tengan mucha fe en ustedes, la neta, no tienen ni idea de cómo la industria no tiene idea de lo que está haciendo. Ustedes están en la batuta, de verdad. Se los digo porque yo lo estoy viviendo 24/7. El Pulso es un proyecto que amé y que no existía y me daba coraje que Broso pusiera chichonas y me daba coraje que cerraran al Wiri Wiri. Y entonces de tanto quejarme dije, güey, pues hazlo tú, cabrón, y si no lo haces tú no lo va a hacer nadie más. Esa es la lección. Todo lo que quieras hacer, no te esperes a que alguien te lo pague o te lo patrocine o que llegues a El Universal con la columna. Deja que ellos te toquen la puerta. Funciona, la neta. Crean en ustedes mismos, pero échenle mucho cariño. Si no, no va a pegar. Es todo. Un abrazo. Sigan estudiando. Yo no tengo muy claro cuál es mi motivación. Me gusta hacer periodismo. Pero creo que de pronto puede ser que todavía sueño con trabajar de manera independiente, ¿no? O sea, siento que mi objetivo es independizarme, ¿no? Yo ya me independicé en un momento, salí de un periódico 10 años, después de 10 años, y estuve 1 año y medio, me dejé seducir otra vez por el sistema y regresé. Pero sí siento que cuando yo tenga los recursos suficientes, yo hago algo diferente, propio, y no dependo de las organizaciones. Siento que eso es como que algo que quiero salir hace tiempo y de salir, ¿no? O sea, definitivamente. Pero claro, uno tiene que pagar la casa, el seguro médico, o sea, toda esa carga de dinero que uno tiene para vivir es lo que, digamos, a veces a uno lo tiene atado a algo que de pronto no es lo que esperaba. Tiene que seguir avanzando porque llega un momento en que creces y tienes que saber hacia dónde crecer. Yo he puesto por una profesionalización del sitio, porque sean más contenidos propios, que es lo que me interesa. Y porque está muy claro que cada vez que tenemos un contenido propio, la página, o sea, crece el prestigio, crecen las visitas. Yo cuido la empresa, digamos que es una mini empresa,
con todo esto. O sea, cuido que el contenido sea el mejor. Creo en dar primicias. Quiero ser la primera en dar una noticia relacionada con los periodistas. O sea, trabajo como si fuera un medio y creo que es un medio para periodistas, ¿no? Como un diario digital para periodistas. Entonces me enfoco mucho en eso. Ahora, todos los diarios grandes y chicos, con mucha plata, con poca plata, hacen agregaduría de contenidos. Trato de hacerlo lo mejor posible. Trato de mejorar mis procesos, tratar de aprender más cómo hacerlo o inventármelo, para que cuando un medio vea que yo he tomado sus notas, vea la forma correcta como yo estoy tomando la información. Y yo aprendo muchísimo, ¿no? De hecho, estamos reforzando la marca en Instagram, en Google+. Estamos listos a probarlo todo, lo que venga y ver cómo nos va. Y ser un referente, seguir siendo un referente, ¿no? Porque creo que no puedes descansar, o sea, no puedes dormir y decir ya somos famosos, todo el mundo nos quiere, o sea, no puedes trabajar. Y considero que si yo me dedico a buscar financiamiento voy a descuidar los contenidos, y si descuido los contenidos, pues el prestigio de clase se va a acabar. O sea, necesito conseguir de pronto un socio que se dedique al tema de financiamiento, pero para mí los contenidos son prioridad, entonces, y cada vez más exigentes, porque una vez que la audiencia sigue creciendo, creo que hay que ser mucho más exigente, ¿no? Y de hecho hay gente que dice, oye, esa herramienta no me sirve, ustedes la han probado, ¿no? Entonces como que la audiencia es muy crítica, porque son periodistas básicamente, y hay que cuidar eso. O sea, si no cuidas el prestigio del sitio, pues se acabó todo. Entonces eso es mi obsesión, digamos, ¿no? Y nada, yo estoy tratando de continuar, de seguir trabajando, de buscar fuentes de financiamiento y de hacer, digamos, seguir avanzando, seguir creyendo en los proyectos propios, ¿no?